Bien, continuando con la segunda sesión de habilitaciones urbanas, vamos ahora a desarrollar lo concerniente a los documentos previos de las habilitaciones y seguidamente vamos a ir desarrollando paso a paso la normativa respecto de las habilitaciones urbanas en el reglamento de inscripciones del registro de predios. En la primera sesión estuvimos tratando todos los conceptos, el desarrollo de los aportes reglamentarios, luego también vimos los tipos, la clasificación de habilitaciones urbanas, ¿verdad? Lo cual nos va a servir de base para poder desarrollar todos estos temas. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar el trámite de habilitaciones urbanas, existen documentos previos que nos ayudan a poder tener una proyección de hasta dónde está permitido, por ejemplo, o qué tipo de habilitación podemos solicitar en un área determinada de una zona en un distrito. Es así que se da esta necesidad de los documentos previos, que son dos: el certificado de zonificación y vías y el certificado de factibilidad de servicios. Entonces tenemos dos documentos que le denominan documentos previos, que son certificados emitidos por la autoridad municipal. Vamos a desarrollar a continuación el certificado de zonificación y vías. ¿Qué tipo de urbanización y edificaciones podría realizar en un ámbito de terreno? Cuando uno quiere conocer al respecto, entonces nosotros acudimos a la municipalidad para poder solicitar este documento. Ustedes saben que de acuerdo al artículo 957 del Código Civil, el predio está sujeto a restricciones, y es por eso que para casos de zonificación, procesos de habilitación, subdivisión y requisitos, nos remitimos, ¿verdad?, a las limitaciones y a las disposiciones, ¿no?, a través de una norma especializada. El Código Civil expresamente nos remite a estas normativas especializadas en temas de habilitaciones, subdivisiones, y nos dice que queda sujeta a la zonificación que se establezca para ese predio. ¿Existe entonces algún documento que indique algo al respecto, verdad? Sí, tenemos el certificado de zonificación y vías. El certificado de zonificación y vías indica aquí, es un documento previo que nos va a regular dos aspectos: el diseño y también las condiciones técnicas que van a afectar el proceso de habilitación urbana, lo cual es necesario, ¿verdad?, para realizar el trámite de la licencia de habilitación. Entonces, el certificado de zonificación nos va a dar los datos acerca del diseño y las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana. ¿Es recomendable para emprender una futura habilitación urbana? Sí, porque nos da los límites, los parámetros que nosotros vamos a tener que respetar en el procedimiento de la habilitación urbana. La Ley 29090 contempla una disposición especial que indica que ninguna modificación al plan de desarrollo urbano podrá contemplar el cambio de zonificación de predios hacia una menor zonificación, ni disminuir el nivel
del uso que modifique los parámetros. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, por ejemplo, si en una urbanización nosotros vemos, ¿no?, que se va a permitir la edificación de predios que tengan de 3 pisos hasta 6 pisos, nosotros no podríamos tener un certificado de zonificación que posteriormente salga y nos diga que solamente se puede construir hasta 4, ¿no? Porque la idea no es disminuir los usos ni afectar, ¿verdad?, las condiciones favorables que tenga un predio, sino que se debe tratar de mantenerlo, en todo caso mejorar. Por eso es que la ley garantiza, indicando expresamente que ninguna modificación al plan de desarrollo urbano podrá contemplar, ¿verdad?, zonificación de predios hacia una menor zonificación. Siempre se tiende a que sea más favorable al ciudadano, ¿sí? Por eso es que se cuida mucho este aspecto de no disminuir el nivel del uso que tenga el predio en esa área urbana o aquella que esté postulando para poder ser finalmente un predio de carácter urbano. ¿Quién emite el certificado de zonificación y vías? Porque podríamos pensar que tenemos que ir a la municipalidad distrital para poder solicitar, lo cual no es así. Solamente emite el certificado de zonificación y vías la municipalidad provincial, ¿verdad? Solamente la municipalidad provincial. Entonces, siempre recordar que el certificado de zonificación y vías lo emite la municipalidad provincial. La Municipalidad Metropolitana de Lima juega un papel importante en la emisión de los certificados, para el caso de nosotros en el departamento en el cual vivimos, porque ella va a dar los lineamientos principales, las tendencias, las necesidades que se requieran para poder emitir esos certificados, ¿no?, de acuerdo al plan de desarrollo urbano, al plan nacional, etc., al acondicionamiento territorial y una serie de normas, de precisiones que van a hacer posible una mejor determinación de estos aspectos técnicos y de diseño que contempla todo certificado de zonificación. Cuando uno lo solicita a la municipalidad, se tiene un plazo, ¿verdad?, máximo para que ellos, dice, sea emitido, el cual es de 5 días, y a solicitud del administrado previo pago de la tasa municipal. ¿Cuál es la vigencia? Al igual que la licencia de habilitación, la vigencia del certificado de zonificación será 36 meses. ¿Sí? 36 meses. La norma no habla de prórroga, porque este certificado simplemente tiene vigencia 36 meses, concluye esa vigencia y ese certificado ya no sería, ¿verdad?, útil para poder aplicarlo a la urbanización que uno tiene o al proyecto que uno tiene, ¿verdad? Entonces, siempre ir aplicando el tema de las vigencias. ¿Qué contiene el certificado de zonificación y vías? Entre varias, tenemos que le van a indicar la zonificación de acuerdo al plan integral aprobado por la ordenanza provincial. Nos va a decir cuál es la afectación de vías de ese entorno que
forma parte del plan vial, ¿verdad? Nos va a decir las afectaciones de vías que son muy importantes, porque a veces cuando uno tiene en mente ese propósito de constituir una habilitación urbana, a veces por desconocimiento creemos que vamos a utilizar toda la mayor área útil, cuando tenemos que previamente someternos al acondicionamiento territorial. Tenemos que conocer si respecto del predio que tenemos vamos a tener alguna afectación principal de vías. Entonces es muy importante, porque esta área de vías que impacte en el área o el terreno que nosotros queremos habilitar va a ser parte, va a constituirse como un bien de dominio público, ¿sí? O sea, no va a poder ser lotizado, no va a poder ser transferido, simplemente pasa a formar parte de un ámbito de bien de dominio público, utilizado por todos los peruanos. Entonces, por eso es importante ya tener un conocimiento de estas zonas que van a ubicarse dentro de nuestro predio. El uso de los suelos permisibles y compatibles. Por supuesto, hay áreas que no van a ser utilizables como áreas para, por ejemplo, áreas industriales, ¿no? De repente el suelo no es el apropiado, la capacidad de ese terreno no sea para algunas actividades especiales, y es por eso que el uso del suelo, los que sean permitidos o los que sean compatibles, es importante, porque eso debe tener correlación con el tipo de habilitación que nosotros deseamos solicitar, ¿verdad? Entonces, todos los puntos que están precisados en el certificado de zonificación se conectan con cada aspecto que debemos nosotros tener en nuestra habilitación urbana. En cuanto al coeficiente máximo y mínimo de edificación, también son datos propiamente técnicos que se especifican en el certificado y nos dicen cuál debería ser el área de lote normativo, ¿no? El área de lote mínimo que se requiere para que conformen el área útil. Y también nos dan el cuadro de aportes reglamentarios, para más o menos tener una cercanía de cuál sería el porcentaje de el aporte que recaería respecto del terreno. La calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. Es conocido que existen áreas sobre las cuales se van calificando como bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, ¿verdad? Entonces, estas precisiones también se colocan en el certificado de zonificación, porque acuérdense que las municipalidades también levantan un catastro, cruzan información con el Ministerio de Cultura y son los primeros en saber la procedencia o no de algunas áreas sujetas a la calidad de bien integrante del patrimonio, lo cual es importante al momento de saber si va a ser materia o no de habilitación. Porque recuerden, en la clase anterior nosotros hablamos de habilitaciones en las cuales dentro de ellas se ubicaba, ¿sí?, alguna zona arqueológica, ¿no? Lo cual también es posible, porque no se va a tocar la zona arqueológica, lo que se va a hacer es habilitar todo lo que contiene ese predio sin tocar esa parte para poder preservarla, promover su cuidado, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante contar con ese dato y lógicamente la fecha en la cual es expedida. Ahora, ¿es inscribible el certificado de zonificación y vías? Preguntemos, porque de repente para algún propietario
no será relevante, simplemente es un certificado que le emite la municipalidad, como podría ser cualquier otro documento, y no ameritaría la inscripción. Pero también existe la tendencia o el razonamiento de que sí es importante publicitar para que terceros puedan tener los datos exactos. Esto ya se solucionó en el artículo 32 y 33 de nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios, ¿verdad? Aprobado por resolución 097/2013 SUNAT, en la cual nos indican que sí procede en calidad de anotación preventiva de documento previo, sí procede. Entonces, ¿cómo se realiza? A ver, vamos a materializar aquí los documentos. Necesitamos, a ver, este es un papel, una solicitud del propietario en el rubro B. Se anota en forma previa a la inscripción de habilitación urbana, siempre y cuando el certificado se encuentre vigente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo aquí mi licencia de habilitación urbana, se entiende que ya meses antes, de repente 1 año, 2 años antes, ya hemos obtenido nosotros el certificado de zonificación, ¿verdad? Entonces, este certificado sí es posible inscribirlo. Y no obstante que diga anotación preventiva, este documento no constituye una carga para el predio, simplemente es una publicidad que se da a terceros respecto de las indicaciones de el diseño y condiciones técnicas que debe tener una habilitación de ese predio. Por lo tanto, se va a inscribir en el rubro B de descripción del inmueble, ¿no? Donde escribimos las declaratorias de fábrica, los certificados de numeración, el reglamento interno, las anotaciones de independización. Entonces, en ese rubro B que tiene que ver con la descripción del predio, es donde vamos a proceder a inscribir el certificado de zonificación y vías. Muy bien. La falta de anotación preventiva del certificado de zonificación no impide la inscripción de la habilitación. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces hay una confusión, ¿no? Dicen, necesitas tu certificado de zonificación porque si no, no puedes inscribir tu habilitación, lo cual es falso. El certificado de zonificación y vías es opcional para inscribir en el registro. Por eso es que la falta de anotación preventiva no impide inscribir la habilitación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una partida registral y respecto de ella se va a inscribir una habilitación urbana, nosotros no podemos calificar en la partida que previamente se inscriba el certificado de zonificación. Eso sería un criterio errado, incorrecto. Nosotros tenemos que ver la partida registral, ver la adecuación con los antecedentes, con los documentos que se presentan en el registro, los planos, las memorias, ¿verdad? Y en base a ello, evaluar la procedencia o no de la inscripción del certificado de zonificación. ¿Sí? Entonces, es importante por eso tener presente que no impide la inscripción de la habilitación urbana la falta de inscripción de anotación preventiva. Muy bien. En el artículo 33, a ver, antes de pasar al 33, si ustedes indican ven en el artículo 32, por ejemplo, ¿no es cierto? En el artículo 32 no indica expresamente si esa solicitud va a ser con firma legalizada, con la solicitud verde, una firma simple, ¿verdad? Entonces,
se ha llegado sí a una unificación de criterios en la calificación registral, en la cual, a efectos de tener la fecha cierta de esa solicitud, ¿no? Porque el usuario propietario expresamente pide que en su partida conste, ¿verdad?, que existe un certificado de zonificación y vías. Entonces se solicita el documento, la solicitud por el propietario con firmas legalizadas ante notario. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el asiento de anotación preventiva que nosotros vamos a extender, ¿verdad?, debe indicar todos los ítems que tiene el certificado, los cuales están detallados, ¿no? Como ya lo hemos visto, entre los principales, la zonificación, el uso permisible, el coeficiente de edificación, etc. Y también debemos precisar el plazo de vigencia del certificado. Otro aspecto importante es saber si ya nosotros anotamos el certificado. ¿Cómo vamos a trabajar el tema? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de la vigencia? Supongamos que nosotros en el año 2011, ¿no? En el año 2011 anotamos en febrero el certificado de zonificación. Entonces tenemos 12, 2013, 2014, ¿no? 1, 2, 3, acá, febrero. Si nosotros leemos la partida donde consta que en febrero se anotó el certificado de zonificación, ¿verdad?, vemos el certificado y podemos advertir que ya a la fecha, ahora 2016, venció ese certificado, pasaron los 36 meses. Entonces, lo que nos quiere decir es que nosotros no necesitamos realizar el levantamiento, ¿verdad?, de esa anotación de certificado, porque va a caducar de pleno derecho al vencimiento del plazo de vigencia del certificado. Por lo tanto, si nosotros revisamos una partida donde conste que hubo una anotación de certificado de zonificación, lo leemos porque fue en el 2011 y concluimos que simplemente ese asiento caducó, ya no está vigente, ¿no? Por cuanto el certificado de zonificación y vías se extinguió porque transcurrieron ya los 36 meses de su vigencia. Eso no impide que el usuario pueda volver a solicitar, ¿no?, otra nueva inscripción del certificado de zonificación, lo cual también sería válido, ¿sí? Vamos a trabajar con algunos pronunciamientos del Tribunal Registral. La resolución 360-2005, un poco para poder ver, en el año 2005 indica que corresponde a la autoridad municipal determinar la naturaleza urbana, ¿verdad?, de un predio, condición que puede ser acreditada con el certificado de zonificación. Y acá dice, por ejemplo, en esta resolución, la competencia también que tiene la autoridad administrativa para que autoricen una licenciadora, indicando que no es facultad del registrado cuestionar los aspectos vinculados a dichos requisitos. Esta otra zonificación, otra resolución sobre zonificación, indicaba en el año 2006, cuando todavía no estaba vigente la ley 29090 en esa época, que no era un acto inscribible. Entonces, no constituye
un acto inscribible en el registro. ¿Sí? Al no constituir un acto inscribible en el registro, no podían solicitar que en las partidas de los predios esté publicitada, porque decían que se trataba de una limitación al uso del suelo que es aprobada mediante ordenanza, bastando para ser conocida por todos la publicación de la norma. O sea, que hablaban, porque hay aspectos, los aspectos de la zonificación son previamente aprobadas por ordenanza, entonces razonaban, ¿no? Como las ordenanzas son publicadas en el peruano, es de pleno conocimiento para todos, por lo tanto no es necesario inscribir, no se puede inscribir un certificado de zonificación, ¿no? Porque hablan acá, bastando para ser conocida, que esté publicada, dada la publicidad legal. ¿Ven? Entonces, ese era el razonamiento que se tenía hasta antes de la publicación de la ley 29090, ¿sí? Situación que varió, porque ya con la aplicación de la ley 29090 en el año 2009, podemos advertir que indicaban que es procedente, ¿verdad?, anotar preventivamente certificado de zonificación y vías, y bueno, y también certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios para el ámbito de edificaciones. Entonces, vean cómo una situación que en un principio tiene también sustento legal, ¿no?, un razonamiento correcto, acorde a las normas vigentes, más adelante puede cambiar. ¿Por qué? Porque el tribunal va, ¿verdad?, va en concordancia, en sintonía con las tendencias de las normas. Y por eso es que a raíz de la dación de la ley y algunas apelaciones sobre este tema, es que ya el reglamento de predios, ¿no?, el reglamento de inscripciones del registro de predios, acogió en forma expresa la aplicación respecto de que sí se puede inscribir en una partida registral de registro de predios el certificado de zonificación y vías. Vamos ahora a hablar brevemente del certificado de factibilidad, porque acuérdense que teníamos dos certificados, el certificado de zonificación y vías y el certificado de factibilidad de servicios. Bien. Cuando nosotros vamos a solicitar a la municipalidad para que ellos nos puedan aprobar nuestra licencia de habilitación, ¿no?, ya de por sí nosotros sabemos que el proceso de habilitación urbana, ¿no?, consiste en todas aquellas horas de ejecución, ¿no?, para convertir un predio de rústico, que es rústico eriazo, para convertirlo en urbano, el cual va a requerir de instalaciones también de carácter domiciliarias, agua, luz, gas, etc. En el Perú, esos servicios los realizan, ¿verdad?, las empresas especiales, las concesionarias. Por ejemplo, en algunas ciudades Luz del Sur, en otros Sedelnor, en el caso de servicio de agua Sedapal, ¿no?, y de gas, bueno, tenemos otros. Entonces, hay terrenos que necesariamente van a requerir construcciones especiales para que se pueda llegar a tener los servicios básicos de electricidad y de agua, alcantarillado. Hay algunos terrenos que no tienen esa posibilidad que llegue con total
total efectividad estos servicios solicitados. Por ejemplo, en el Cono Norte, a raíz de todas estas nuevas urbanizaciones, el pozo principal, el proveedor de agua, no llegaba en forma adecuada, ¿no?, a estas urbanizaciones. Entonces, ¿qué se construyó? Se construyó pozos de agua. Incluso salió en las noticias que tenían que camiones especiales proveer, ¿no?, en unos contenedores para capacidad de agua, y de ahí puedan seguir gozando de ese servicio. A la fecha en realidad no sé cómo terminó toda esa situación, pero a lo que vamos es que el certificado de factibilidad nos da ya las precisiones, la determinación si van a poder contar con esa determinación de que sí es posible que gocen de esos servicios con mayor probabilidad de que no exista dificultades, como ya le hablé, de índole geográfico, topográfico, etc. El documento emitido por la entidad prestadora del servicio de agua, alcantarillado y energía eléctrica es el documento de certificado de factibilidad de servicios. Es un documento muy importante porque es necesario que se solicite, que se obtenga con anterioridad a la licencia de habilitación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos tramitar ante la municipalidad nuestra licencia de habilitación urbana, dentro de todo el grupo de requisitos nos indican: adjunte el certificado de factibilidad y servicios. Entonces nosotros tenemos el deber de cumplir con esos requisitos. Entonces, por ello es importante contar con anterioridad al trámite con este certificado. ¿Y cuánto tiempo está vigente este certificado? Este certificado está vigente 36 meses. Ahora, a diferencia del certificado de zonificación, les pregunto, ¿podrá prorrogarse? Bueno, pues la norma ha dicho que sí, sí puede prorrogarse, y puede prorrogarse por única vez y por 12 meses calendarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos una pequeña diferencia. Y mientras que un certificado de zonificación no es prorrogable, solamente tiene vigencia 36 meses, el certificado de factibilidad de servicios sí es prorrogable. También tenemos que nuevamente remarcar que ya es un documento inscribible en el registro de predios. No he visto que sea muy frecuente la inscripción, pero en todo caso está abierta esa posibilidad para que el propietario pueda publicitar que respecto de esa habilitación, las posibilidades de que se instale adecuadamente los servicios de agua, de energía eléctrica, de alcantarillado, son viables. Y eso pues va a redundar en una mejor apreciación y valorización del predio. Porque no es lo mismo plantear un proyecto de habilitación que tiene todos los aspectos positivos para instalar los servicios domiciliarios básicos, ¿no?, como agua, alcantarillado, energía eléctrica, que uno que tenga mayores dificultades para esas instalaciones, o que se tenga que realizar algunas construcciones complementarias para lograr llegar a la provisión de esos servicios, ¿no? Entonces, en realidad, cada situación diferente de un predio respecto de otro va a reducirse en un tema de valorización, de mayor costo, mayor inversión, mayor tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos temas de la viabilidad de la provisión de estos servicios básicos.
Bien, ahora vamos nosotros a continuar la segunda parte de esta sesión, propiamente. A ver, vamos a subir aquí. Bien, ustedes saben que en el reglamento de inscripciones del registro de predios se ha tratado, porque es un trabajo que puede ser mejorado, actualizado aún más, de nutrir, de hacer varias precisiones respecto de cómo debemos inscribir las habilitaciones y todos los supuestos, las problemáticas que se han ido llevando a lo largo de todos estos años del registro de propiedad. Es por ello que he creído conveniente poder trabajar con el texto que tiene el reglamento para poder tener una comprensión más adecuada del mismo. Bien. En el reglamento de inscripciones, todo el tema que tenga que ver con habilitaciones urbanas viene en el capítulo 1, capítulo 2, y tiene dos subcapítulos. El subcapítulo de documentos previos, como lo ven ahí, vamos a ver si podemos ampliar acá para que podamos tener, a ver, estamos bien, está mejor, sí. Entonces tenemos el subcapítulo 1, documentos previos. En documentos previos están ya los artículos que hemos venido trabajando en esta primera parte, cuáles son los certificados de zonificación y vías, ¿sí? Y factibilidad de servicios, y la segunda parte, es decir, el subcapítulo 2, trata propiamente de las habilitaciones urbanas. Entonces ya el reglamento lo ha ordenado así para ir en armonía con lo que la ley 29090 también detalla, ¿no? La ley 29090 es un reglamento, por un lado, que precisan en primera parte los documentos previos, y luego ya viene todo el tema de licencias y de recepción. Algo así ha querido también trabajarse en esta primera parte del reglamento de predios. Bien, entonces vamos aquí, ya que hemos trabajado estos dos artículos, a trabajar el subcapítulo de habilitaciones urbanas, ¿sí? Y vamos a empezar con el artículo 34, que dice inscripción de la habilitación urbana. Sí, antes de proceder a esta parte, quería precisar, es importante siempre decirlo, que cuando inscribimos el certificado de zonificación y vías, en la parte superior de los certificados a veces se omite tener un mayor cuidado en identificar el predio. Por ejemplo, dicen, ¿no?, predio con frente a Avenida Los Cipreses, manzana T, lote tal. Pero resulta que no se identifica ya el predio como manzana. Es más, algunos ni siquiera tuvieron nunca manzanas, simplemente el predio está con numeración. Entonces ahí a veces no tenemos cómo vincular la partida con el certificado. Otras situaciones, por ejemplo, se dan cuando quien es titular registral, ¿verdad?, es copropietaria con otro, ¿sí? Y a veces no lo solicitan a través del poder con el representante respectivo del otro copropietario. Otro caso también que ocurrió es, por ejemplo, una observación en la cual el predio, pongamos, es toda esta parte,
y el propietario había vendido la mitad. Pero registralmente el titular registral seguía figurando como dueño de todo, del 100%. Entonces, ¿qué ocurrió? El señor que había comprado ya este sublote, ¿verdad?, había ya estado realizando sus inversiones. Lógicamente, vía contratación estaba correcto el contrato de compra-venta, solo que no lo había inscrito porque como acto previo que necesitamos la resolución de subdivisión para poder independizarlo. Entonces, el señor fue a la municipalidad y solicitó el certificado de zonificación y vías de este sublote. Cuando llega al registro ese certificado de zonificación, llega un certificado de zonificación respecto del sublote A. Y cuando uno lo contrasta con la partida registral, se puede advertir que efectivamente no había conexión, ¿no?, con la partida registral. Entonces se tuvo que observar y ahí fue cuando el usuario nos cuenta que él era propietario de un sublote, pero todavía no había saneado su dominio, pero necesitaba que se publicite el certificado. Situación que era imposible atenderlo. Entonces lo que se hizo fue, el usuario solicitó finalmente al propietario, ¿no?, con la ayuda del comprador del sublote, se hizo al final la inscripción del certificado de zonificación y vías de la totalidad. Se solicitó de todo el lote y así se pudo tener una mayor probabilidad de que ese título en realidad sí se iba a inscribir, ¿no? Situaciones así peculiares en cuanto al caso de anotación preventiva del certificado de zonificación. Bien, vamos entonces a seguir con este zoom adecuado que le hemos colocado. Vamos a ver un ratito por acá, creo que podemos, ahí está, centrar para que bien. Listo. Ahora sí, continuamos. Artículo 34. Vamos a estudiar el artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro del Predio, ¿sí?, aprobada por resolución 097/2013 SUNAT. Indica: de conformidad con el artículo 10, solo es inscribible la recepción. Al respecto podemos comentar lo siguiente. Hasta antes de la ley 29.090, con la ley 26.878 y las normativas antiguas, ¿no?, ustedes saben que inicialmente teníamos acá la habilitación urbana antigua, ¿no?, tenía 3 etapas: estudios preliminares, aprobación de proyecto, recepción de obras. Luego se dijo: no, ya no vamos a tener los estudios preliminares, solamente dejémoslos en 2 etapas, ¿verdad? Entonces tenemos aquí SAS, se da el de acá, y nos quedamos solo con la etapa de aprobación de proyecto de habilitación urbana, lo que ahora lo conocemos también como licencia de habilitación urbana, y bueno, la recepción. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar, de evaluar las partidas registrales, van a advertir
que existe una variedad de asientos. Hay partidas que tienen asientos con estudios preliminares, luego su aprobación de proyectos y finalmente su recepción de obras. Hay partidas que solo tienen su aprobación de proyectos y luego su recepción de obras. Y también ya hay partidas que solo tienen su inscripción de recepción de obras. Entonces nosotros cuando estudiamos habilitaciones urbanas nos tenemos que situar con qué norma fue aprobada esa resolución y bajo qué reglamento de predio se inscribió, ¿sí? La ley 29090, expresamente la ley nos dice que es inscribible solo en la recepción. ¿Qué quiere decir? Que la licencia en principio no es inscribible, la licencia de habilitación urbana, lo que conocemos también como el proyecto. La aprobación del proyecto no es inscribible, ¿verdad? Entonces, solo es inscribible la recepción de obras. Salvo, ya que entramos al salvo, ¿no? Regla, solo es inscribible la recepción de obras. Ese es el primer supuesto. Vamos a entrar al salvo. Acá tenemos un salvo. Salvo los supuestos de aprobación de habilitación urbana nueva con autorización de construcción simultánea y o venta garantizada de lotes. Cualquiera sea la modalidad de la aprobación de la misma, en cuyo caso podrá anotarse preventivamente el proyecto de habilitación. Esta normativa es muy importante porque nos está diciendo que sí, efectivamente, la regla es que no vamos a inscribir la recepción de obras, salvo que la resolución que aprueba la licencia de habilitación urbana contenga en su resolución algunas autorizaciones especiales, como es el de la habilitación con construcción simultánea o la habilitación con autorización para compra-venta garantizada o resoluciones que contengan simultáneamente autorización para compra-venta garantizada y autorización para construcción simultánea. Si esas resoluciones contienen las dos o una de esas autorizaciones, cualquiera sea la modalidad, puede ser anotada preventivamente la habilitación urbana. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? Bien, entonces solamente se aplicará la inscripción de aprobación del proyecto de habilitación si es que la resolución de esa habilitación urbana nueva, ¿no?, de esa aprobación de licencia, contenga la autorización de construcción simultánea o compra-venta garantizada. Bien, seguimos. La otra parte nos dice: en los casos de habilitaciones urbanas aprobadas que no cuenten, o sea, que no tengan la autorización para compra-venta garantizada o la autorización para construcción simultánea, podrán anotarse, dice, preventivamente el proyecto de habilitación a solicitud y bajo responsabilidad del promotor, supuesto en el cual en ningún caso se preindependizarán los lotes conformantes de la habilitación. Muy bien, zanjado acá la situación que tenemos. Entonces, vamos acá a resumir los momentos.
primer momento, ¿sí? Primer momento, solo se inscribe la recepción de obra. Esa es la primera conclusión del artículo. Segundo, procede que anotemos el proyecto de habilitación urbana, lo que ahora conocemos como licencia de la habilitación urbana, siempre y cuando exista la autorización dentro de esa misma resolución para compra-venta garantizada o construcción simultánea, ¿verdad? O una de ellas o ambas. ¿Qué efecto va a tener? Si por ejemplo tenemos aquí que son 700 lotes del área útil, ¿verdad? Los aportes, etcétera. Además que se inscriba la licencia de habilitación del proyecto, se realizará la preindependización. Todos los lotes van a tener su partida registral en calidad de preindependizados. Y lógicamente va a durar durante la vigencia de la licencia de habilitación, ¿cierto? Bien, entonces estos 700 lotes se preindependizan. Pero también tenemos otro supuesto que dice, perfecto, tengo mi proyecto de habilitación urbana, que vuelvo a repetir, es la licencia de habilitación, pero no tengo ninguna de estas precisiones. No tengo autorización de compra-venta garantizada, no tengo autorización para construcción simultánea. Perfecto, nos dice la norma, sí puedes inscribir tu licencia. Sí, licencia de habilitación. No preindependizas. No preindependización. No preindependización de lotes. Es decir, solo quedará en la partida matriz la inscripción de la licencia de habilitación urbana, ¿verdad? En la cual aprueba el proyecto de habilitación. En eso se resume ese artículo en 3 supuestos, ¿no? Entonces, en este primero, al inscribir la recepción de obras se independizan los lotes. Este es algo que está sobreentendido, pero igual vamos a se independizan los lotes. Si tienes licencia de habilitación urbana, pero que tenga compra-venta garantizada o construcción simultánea, lo que haces es preindependizar. Y si tienes tu proyecto de licencia y no tienes las autorizaciones para compra-venta garantizada o construcción simultánea, entonces puedes anotar la licencia de habilitación urbana, pero no puedes pedir que se preindependicen los lotes. Esa es la diferencia. Bien, entonces continuamos. ¿Y cómo se realiza o con qué requisitos puedo yo acudir al registro para lograr que se inscriba mi proyecto de habilitación urbana? Vamos a ver. Entonces vamos a muy bien, acá para que puedan leer correctamente. Bien, la anotación preventiva del proyecto se realiza en mérito a los siguientes documentos. Vamos a explicar uno a uno.
cargo del FU, ¿no? Del Formulario Único de Habilitación Urbana, presentado ante la Municipalidad Distrital. Entonces tenemos aquí, tenemos el FU, pero este FU que debe tener un sello de recepción. No es cualquier formulario, es el formulario con su sello de recepción de la municipalidad, y en el cual que le van a indicar el número de expediente. Entonces es importante, porque al momento que ingresa cualquier documento para ese tipo de procedimientos, debe contar con el sello de recepción y el número de expediente. Se entiende que en el sello está la fecha, hora, ¿no?, que se recibe. Dice, se requerirá la presentación de documentos complementarios si dicho formulario no contuviera toda la información prevista en el artículo 37. Ahora vamos a ir más abajo al artículo 37. ¿Qué más nos piden? Nos piden los planos de ubicación y localización de terreno. Ese es el tipo de plano. Este plano de localización y ubicación es un solo plano, ¿no? Ahí se grafica el plano de localización y se realizan todos los gráficos para la ubicación. Pero además te pide el plano de trazado y lotización que nosotros presentamos ante la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos tener un juego de todo lo que hemos presentado. Los planos de ubicación y localización del terreno y del trazado de lotización presentados ante la municipalidad. Lógicamente, si estamos presentando planos, tenemos también que acompañarlo de una memoria descriptiva, porque si estamos en el supuesto que contamos con una resolución que tiene aprobada la autorización para compra-venta garantizada o construcción simultánea, estamos hablando de lotización, y esos lotecitos van a ser preindependizados. De ahí la necesidad de tener, además del plano con los linderos de cada lote, ¿no?, su frente, su fondo, su derecha, su izquierda, necesitamos la memoria descriptiva. Este criterio es aplicable, es cierto, en donde nos indican que en caso de discrepancia entre datos consignados entre memoria y el dato consignado entre planos, va a prevalecer el plano. Esta indicación es una medida que ayuda a promover la inscripción de los títulos y evitar las observaciones. Sin embargo, nosotros tenemos que ser bastante responsables en aplicarlo, porque no vaya a ser que mientras nosotros presentamos como usuarios un expediente en el cual la memoria dice 180 metros y en el plano dice 175, ¿verdad?, esas resoluciones que contienen autorización para compra-venta garantizada, esperemos que exista ese traslado de esa información de discrepancias al que adquiere ya ese lote, porque sobre esos lotes preindependizados se van a adquirir, se van a constituir compras-ventas. Entonces es de un lado, y de otro es importante que los documentos en el registro tengan concordancia, ¿no? Entonces aquí es un trabajo que en realidad compete propiamente a nuestros amigos especializados, sea en el tema de ingeniería o arquitectura, para tratar que tanto sus memorias como sus planos sean los más cercanos posibles, porque eso va a permitir que nosotros podamos realizar una mejor técnica de inscripción
al momento de poder realizar los asientos de inscripción de cada sublote. Bien, otro dato importante que nos dicen acá es: a fin de agilizar la inscripción se presentará adicionalmente, ¿verdad?, el soporte digital. Claro, este es un tema que les puede ayudar bastante. Ustedes saben que ahora con el tema de la tecnología, los archivos, a veces existen memorias muy extensas, ¿no?, por la cantidad propiamente de los lotes que le integran. Entonces se permite que en el título se ingrese un CD, generalmente es así, donde esté copiado todas las memorias, para que eso pueda servir de buena forma para la emisión de los asientos, ¿no? Ya internamente nosotros procesamos, se verifica la compatibilidad para poder servir de un soporte, un apoyo al momento de la elaboración de los asientos. Vamos a hablar acerca de la anotación preventiva del proyecto de habilitación urbana aprobado por silencio administrativo positivo. Bien, la anotación preventiva del proyecto de habilitación aprobada por silencio administrativo, vamos a hacerlo aquí en partes. Primero están hablando de la modalidad C, ¿no? Modalidad C con evaluación de comisión técnica, o modalidad D se realizará en mérito a los siguientes documentos. Entonces tenemos aquí que este silencio administrativo es con la modalidad C y la D, ¿verdad? Con estos dos. Muy bien. ¿Qué necesitamos que presente? Necesitamos que presente, dice, el cargo del formulario único de habilitación urbana, ¿no? El cargo del FUO con el sello de recepción y número de expediente. Hasta aquí es el mismo documento que pedimos para la aprobación. Se requerirá la presentación de documentos complementarios si dicho formulario no contuviera la información prevista en el artículo 37. Vamos a ver, en el artículo 37, ¿no?, nos piden varios datos que ahora ya vamos a ir conociéndolo. Pero bien, volviendo al silencio administrativo positivo, dice el cargo del FUO presentada con el sello de recepción y el número de expediente. Los documentos técnicos, ¿no? En este caso estamos hablando de planos de localización, ubicación, el plano de trazado y lotización y la memoria descriptiva. También necesitamos eso. Y este es el documento específico, ¿no? Este es el documento que lo diferencia de una aprobación de proyecto normal. En el caso de las licencias de habilitación urbana aprobadas vía silencio administrativo positivo, dice cargo de recepción de la declaración jurada del propietario en el sentido que ha operado el silencio administrativo presentada en la municipalidad correspondiente. Por ejemplo, si la municipalidad de San Juan del Lurigancho no se pronunció respecto de mi pedido de solicitud de aprobación de habilitación urbana, además de mi cargo del FUO que yo en su momento presenté, ¿verdad? Me estamparon mi sello, me colocaron el número de expediente, además de todo el expediente que yo he presentado, yo tengo que presentar el cargo de mi declaración jurada donde yo, ¿no?, indico
la situación en la cual se encuentra mi trámite respecto del silencio administrativo positivo, lo cual está determinado en la ley del silencio administrativo. Entonces, en este cargo, ¿no? Es una declaración jurada que es ya un formato aprobado donde dice que el trámite tal está sujeto al silencio administrativo, etc, etc. Lo presento en la mesa de partes de la municipalidad y ese cargo es lo que yo debo dejar en el registro, el cargo de recepción de la declaración jurada. A ese cargo se refiere. O sea, todo lo demás que se ha pedido normalmente para una licencia, más este documento de aquí. Dice, en caso igual también de discrepancia entre datos consignados en la memoria y el plano, prevalece el plano. Y también nos da la misma oportunidad que se puede presentar los documentos en soporte digital. Bien, ¿qué contiene el asiento de anotación? ¿Qué es lo que ustedes deberían saber para exigir que adecuadamente se redacte el asiento? Que no haya omisiones que son importantes y que deben constar necesariamente en el asiento de inscripción de una habilitación urbana. El número asignado al expediente del proyecto de habilitación y la fecha de recepción de la municipalidad. Ese dato debe constar. Esto lo vamos a sacar sería del plano de ubicación, plano de la trazado de lotización, y básicamente también sale esto de la resolución. Ahí es donde el cuadro general de distribución de áreas va a tener mucho que decir, porque se va a indicar, ¿no? Te indican el área total, luego seguidamente te dicen cuál es el área útil, y de esta área útil cuáles serán para aportes, cuáles se van a compensar y cuáles son para vías y otros datos, ¿no? Entonces, esa resolución de la propuesta que nosotros también presentamos a la digital y que luego ya lo aprueban a través de la licencia de habilitación, es la que debe considerarse como parte del asiento. Y lo hacemos porque transcribimos lo que indica la resolución. También tenemos que poner, como ustedes saben ahí, las vías públicas, ¿sí? Y otros datos. También se tiene que hacer constar si es que existe autorización para compra-venta garantizada. Esto es importantísimo, porque cuando más adelante lleguen transferencias, nosotros nos tenemos que remitir al asiento de la partida matriz donde consta la autorización de compra garantizada. Eso es de una parte. Y de la otra parte es que en la partida que se independiza, se preindependiza, debe constar en el asiento de dominio, ¿no? Una notita que la presente lote cuenta con autorización de compra-venta garantizada, o la licencia de habilitación urbana, de predio tal de la urbanización, ¿no? Tiene autorización de compra-venta garantizada. Dice, el asiento de anotación preventiva caducará de pleno derecho al vencimiento del plazo de vigencia de la licencia de habilitación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que nosotros tener en consideración que las preindependizaciones con la ley 29090, ¿no?, caducan al vencimiento del asiento, donde consta cuándo vence la licencia de habilitación, ¿no? En este caso a los 36 meses. Entonces es muy importante siempre considerar
el asiento de anotación preventiva y su fecha de caducidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se da este proceso de preindependización? La preindependización de los lotes que integran la habilitación urbana, ¿no?, se efectuará en mérito a los documentos señalados en los artículos B y C del artículo 35. El artículo 35 propiamente, vamos a ver acá, a verificar. Este es el B y C del... ¿no? El B y C nos hablan de planos de ubicación y localización, y el de trazado y lotización y la memoria descriptiva. Bien, ahora sí, continuamos con la preindependización. Dice, la preindependización de lotes que integran la habilitación urbana se efectuará en mérito de los documentos de plano de ubicación, localización, trazado y memoria. No se realizará la preindependización cuando se trate de proyectos de habilitación urbana de lote único. Ahora vamos a poner un ejemplo de habilitación urbana de lote único que también se da en la realidad. Por ejemplo, tenemos un predio de 8.000 metros cuadrados. Supongamos que es así. ¿Sí? Tenemos ahí los 8.000 metros cuadrados. Y en este tipo de habilitación tenemos una vía que pasa así. ¿Sí? Es una vía grande, y luego aquí también tiene una pequeña vía. Vamos a ver acá. Listo. Así, exactamente así, no pasa una vía y queda toda esta parte de acá. Vamos a poner de negro. Todo esto que estamos punteando con rayitas chiquitas, toda esta parte de acá, el lote único. Esa resolución del lote único puede contener en su resolución de licencia de habilitación la autorización para compra-venta garantizada. Entonces, ¿qué nos dice? Como según la normativa, cuando tienes autorización de compra-venta garantizada o construcción simultánea, puedes preindependizar. La excepción lo tienen en el caso del lote único. Cuando estamos hablando de lote único, no se puede preindependizar un lote único. Tiene que permanecer en la matriz hasta que se independice, pero al momento de la recepción de obras. Cuando ya recepcionamos las obras, para el caso de lotizaciones de carácter de lote único, ¿sí?, entonces ahí sí nosotros podemos independizar, antes no. Ya, esa es la única atingencia que se hace para el caso de lotizaciones. Bien, continuamos. Dice, cuando la memoria descriptiva no contenga la descripción literal del área, linderos de los lotes, se presentará por el propietario el documento que contenga dicha descripción, sin necesidad de certificación de firma. ¿Qué quiere decir? Lo que ocurre es que se han presentado memorias descriptivas que no tenían estos datos, simplemente eran datos generales, no resumía todo lo que contenía el plano. Entonces, para no volver otra vez a realizar
una legalización de firmas o verificación de la distrital, el reglamento es claro y nos dice que en esos casos que no contengan los linderos y medidas, ¿verdad?, de los lotes, porque a veces solamente te tienen los linderos del general, ¿no?, de todo el predio matriz, entonces puedes presentar el propietario, dicen, la memoria y no va a necesitar que contenga la certificación de firma, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una alternativa viable para el tema de las habilitaciones urbanas al momento de la inscripción. Dice, en caso de discrepancia entre los datos consignados en la memoria o el documento complementario, siempre van a prevalecer los del plano, ¿no? Imagínense, se presenta la memoria donde estén los linderos de medidas perimétricas, áreas, y no se aprecia concordancia entre estos linderos y medidas con el plano. Entonces, igual también se aplica el criterio general en el cual prevalecen los datos del plano. Entonces ya no se observaría por lo de la memoria. Bien. Las partidas preindependizadas y las anotaciones preventivas se mantienen vigentes hasta la caducidad del asiento de anotación preventiva del proyecto. Producida la caducidad, se cerrarán las partidas. ¿Qué ocurría o qué sigue ocurriendo? Las partidas tienen vigencia, póngase 36 meses, ¿no? Pero son 36 meses en el supuesto que se inscriban desde el primer mes de vigencia de la licencia. A veces ocurre que al registro llega cuando ya la licencia de la habilitación ya tiene otorgado un año. Entonces le quedaría solo 24 meses de vida a ese certificado, a esa resolución de licencia de habilitación. Entonces es por ello que se quiere precisar la vigencia. Si tienes vamos a ver acá, hacer un pequeño ejemplo con el tema de la caducidad. Tenemos aquí nosotros una licencia de habilitación, supongamos del 2012, 13, 14, 15, ¿no? Vigente hasta el 2015. Póngase que se inscribió, vamos a poner de enero a enero. Pero al registro se inscribe el año 2013 en diciembre. Miren cuánto tiempo. La contabilidad de la vigencia del asiento, de la vigencia de esa partida preindependizada, no va a ser desde el año 2013 diciembre, sino la vigencia de los 36 meses va a correr desde el momento que ya estaba emitida la licencia, desde el 2012. Entonces aquí registralmente solo va a estar el 13, va a estar el 14, el 15, nada más, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que producida la caducidad se cerrarán las partidas preindependizadas. Ahora, otro tema también es cómo se hacen los cierres, porque lógicamente nosotros no tenemos un índice especial que nos diga o nos alerte que respecto de tal urbanización ya los lotes caducaron. Lo que nosotros hacemos es, al momento que evaluamos un título, una partida, verificamos el asiento, ¿no? Nos vamos a la matriz, es que en la preindependización no dice nada respecto de la licencia de habilitación, y podemos ahí verificar y determinamos si ya caducó o si continúa todavía vigente, ¿no? Entonces, lo de las cerrarán las preindependizadas
hay que tomarlo con cuidado porque vamos a ver de poder ubicarlo, aterrizarlo en una situación concreta. Bien, anotación preventiva de la compra-venta garantizada, ya que estamos hablando de estas anotaciones de preindependización. En el tema de compra-venta garantizada, ¿no? Y dice incluso en caso de cesión de posición contractual, se anotarán preventivamente en la partida individual del respectivo predio, ¿sí? La compra-venta, la transferencia que se haga de un lote que está preindependizado, dice, se anotará preventivamente en la partida individual y la inscripción definitiva de dichos actos se efectuará simultáneamente con la inscripción de la recepción de obras. Claro, yo tengo mi partida vigente del 2013 al 2015, ¿no es cierto? Desde que he inscrito solo hasta el 2015. En ese lapso, del 2015 al 2013, mi compra-venta garantizada, ¿verdad?, va a tener todos sus efectos y se va a volver definitiva cuando yo inscriba la recepción de obras. Pero lo que nos dicen es que la compra-venta se anota en la partida individual donde se preindependizó el lote. Hay partidas antiguas en tomos y folios donde existen innumerables anotaciones preventivas de compras-ventas garantizadas de hace épocas, ¿no? Entonces, eso genera que la partida matriz crezca, pero no haya un seguimiento individual a los lotes. En cambio, cuando hacemos una preindependización, nosotros sabemos qué escritura, en qué asiento, sabemos que respecto de ese lote existe o no la compra-venta garantizada. Es más ordenado, es más, tiene una metodología mucho más adecuada para la calificación registrada. Bien, ahora vamos a ir a la inscripción de la recepción de obras. Bien, en el tema de la inscripción de la recepción de obras, regularmente, ¿no es cierto?, debería hacerse con los siguientes documentos. Formulario único, ¿no?, que corresponde a recepción de obras, lo que le denominan el FUO. Tenemos que presentar la resolución. La resolución es importante porque va a tener todos los datos precisos de la habilitación urbana. Todos. El cuadro de áreas, los aportes, cualquier tema de mayor importancia tendrán que indicarse. También se van a presentar los planos de replanteo de trazado y lotización y memoria descriptiva, salvo que el proyecto aprobado no hubiera sufrido modificaciones y no se hubiera anotado preventivamente el proyecto de habilitación, en cuyo caso se presentarán el plano de trazado y memoria presentados para la obtención de la licencia. Claro, acá estamos hablando en la letra C que existen casos que la habilitación urbana efectivamente no se inscribió, ¿no? Se hizo por el paso general que solo se inscriba la recepción. Entonces, sí va a ser necesario presentar el plano de replanteo, de trazado y lotización si es que hubiera existido alguna modificación al proyecto inicial. Si es que el proyecto inicial está exactamente a la recepción de obras, o sea, no hubo ninguna modificación, en ese caso bastará con presentar, nos indican ahí, el plano de trazado y lotización que se presentó para la obtención de la licencia. Eso es lo que nos dice la norma. Puedes presentar ese plano
que te sirvió para la obtención de la licencia, siempre que no hubiera ninguna modificación, ¿no? Que es lo que me está indicando aquel artículo. Bueno, el plano de ubicación, que es un tema técnico que se ha presentado también para la obtención de la licencia, salvo, ojo, que el proyecto se hubiera anotado preventivamente, que también es una posibilidad, ¿no? Y documento privado suscrito por el profesional con certificación de firmas que contenga la valorización. Este pequeño literal E es súper importante porque ha reducido en realidad considerablemente el número de observaciones respecto a la valorización. Ustedes pueden apreciar, si hacen un seguimiento, que era innumerable las veces que se venía observando por el tema de la valorización de las horas de habilitación. Ya existían criterios muy diferentes sobre cómo debería presentarse, qué formalidad debería tener el documento. Algunos decían no, documento privado con firma legalizada y visada por la municipalidad. Miren, tremenda dificultad, ¿no? Otro decía, está bien, documento privado con firmas legalizadas por el profesional, pero además por el propietario. Y nuevamente, otros decían no, simplemente la firma legalizada de la valorización del propietario. Pero creo yo con muy buena decisión es que se llegó a este criterio uniforme, que sea un documento privado suscrito por ¿quién? Por el profesional responsable, que es el profesional especializado en la materia. Un propietario no podría concluir con certeza cuál es la valorización, a lo que sí un profesional que está dedicado en su campo de trabajo, y bueno, para que tenga fecha cierta la certificación de firma, y no se pide que se vise por la municipalidad. Dice también que este documento se va a presentar salvo, ¿no?, que la valorización se encuentre contenida en la memoria. También a veces ocurre que en las memorias descriptivas que presenta el profesional responsable, en la parte final o una capita indicando valorización de las obras, te detalla y ya tiene tu memoria la valorización. Pero hay casos, muchos casos, que no te presentan la valorización. Entonces ya con este criterio uniforme se entiende de qué forma debería presentarse su documento y qué formalidades le van a solicitar. Firma legalizada de profesional, no está visada por la municipalidad, ni tampoco requiere firma del propietario. Los documentos deben estar debidamente sellados por la municipalidad respectiva. Contenido del asiento de recepción, para que ustedes puedan también saber qué datos sí debería tener o qué dato no debería tener. En este caso, por ejemplo, a ver, el número y fecha de la resolución municipal, creo que esto es muy importante, ¿verdad? Y si ha operado el silencio administrativo, se debe indicar la fecha de la presentación de la solicitud de recepción de obras y de la declaración jurada, ¿no? Ustedes saben que hay una declaración jurada que se presenta ante la municipalidad sobre el respecto a la cual se va a generar el silencio administrativo. Este dato, que es un dato en realidad importante también, es el cuadro general de distribución. El cuadro general de distribución de áreas en el que se precisen el área total
¿no?, del predio habilitado. Bueno, ese es un tema ya propiamente técnico, el área útil, la cantidad de lotes, etc. Acá es importante tomar nota de estas precisiones, ¿no? Acá nos dice, al inscribir la recepción de obras, se procederá a independizar los lotes que conforman la habilitación, si es que no se hubieran independizado con anterioridad, ¿no? Porque puede ser que esté preindependizado, ¿verdad? Y sin embargo esté vigente la habilitación, la preindependización, la licencia, y luego ya se proceda a la recepción de obras. Esa recepción de obras de los lotes que la habilitan es muy importante porque actualmente no solo se preindependizan los lotes que van a estar destinados a vivienda o comercio, sino también incluso los aportes reglamentarios, pero ahí también hay que tener mucho cuidado, y en eso sí queremos proponer una mejora en el momento de inscribir, para que ya la independización se pueda realizar a favor de la institución que va a tener a su cargo este aporte, o en todo caso saldría nombre del propietario, pero con la indicación que está, ¿no?, destinado a aporte a tal servicio. También tenemos nosotros la inscripción de recepción de obras con variación de áreas, linderos y medidas perimétricas, ¿no? Esto es muy importante porque a veces en el camino de la conformación de una habilitación no necesariamente lo que nosotros presentamos como licencia va a concluir así, porque puede haber tenido cambios para mejora, para optimizar mucho mejor las áreas, ¿verdad? Reubicar de repente los aportes, anular un lote, convertirlo como un área más del área verde, etcétera, de posibilidades, ¿no?, que ameritan hacer una modificación de recepción de obras en la habilitación. Es por eso que para estos casos los requisitos, ¿no es cierto?, se procederá a inscribir modificando todos los datos. A ver, acá también dice, existen casos en los cuales se reduce la cantidad de lotes del área útil. Ese es un tema muy interesante. Aquí la palabra clave es consentimiento del titular con derecho anotado. ¿Qué ocurre? Podría ser que en mi aprobación de habilitación urbana, ¿no es cierto?, en mi aprobación de habilitación urbana tenga 500 lotes, y ahora con la recepción de obra se han reducido y ya no tengo 500, tengo 480, de modo que tengo 20 lotes que ya han sido preindependizados e incluso transferidos a terceros. ¿Qué va a pasar con esas personas que ya han comprado esos lotes, ¿no? Entonces nos dicen ahí que se va a requerir el consentimiento de estos titulares con derechos anotados sobre los lotes excluidos como consecuencia de la reducción, y se va a proceder al cierre de las partidas abiertas para tales lotes. Claro, si habían 20 lotes que ya han desaparecido por la reducción, modificación de habilitación, lógicamente que estos tienen que cerrarse. Dice, si como consecuencia del replanteo, la variación
impida su identificación por el área de catastro, se requerirá la modificación o aclaración del título que dio mérito a la anotación. Claro, ya va, como ya existen compras-ventas garantizadas inscritas, comienzan a ser diversos supuestos de identificación entre el lote en materia de venta, el lote preindependizado, y ello va a también generar en preguntarles a ustedes, a ver qué apreciación tienen, de cuál sería la formalidad del consentimiento del titular sobre el lote excluido. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Si, por ejemplo, una persona adquiere un lote que está preindependizado, ¿verdad? El lote está preindependizado, tiene autorización de compra-venta garantizada y ese lote, bueno, por temas de modificación o adecuación ya no va a existir. Será un documento privado, un documento con firma legalizada, una escritura pública de consentimiento, dado que ya ha habido una compra-venta. En realidad yo en primera instancia me inclinaría por una escritura pública, porque acuérdense que cuando esa persona realiza el acto de transferencia con la titular de la matriz, lo hace mediante una compra-venta. Y ahora en buena cuenta ese contrato se va a extinguir. Entre ellos van a ver cómo reubicarlos, de repente, bueno, no sé bajo qué pactos ellos ya terminarían en forma amigable, en forma viable esta modificación, ¿no? Que producto del cual se ha extinguido ya un lote. A ver un momento. Bien. Si como consecuencia del replanteo, la variación en la descripción de los lotes impide su identificación, se requerirá la modificación o aclaración del lote. Muy bien. Bien, aquí indica, ¿no?, que la formalidad debe revestir el acto primigenio. Claro, estamos hablando de escrituras públicas, entonces tiene que ser mediante una escritura pública. La inscripción de recepción de obras por silencio administrativo. Para inscribir la recepción, y ya con esto vamos a concluir la sesión de hoy, continuamos la siguiente, que la idea es que cada artículo sea estudiado paso a paso y también vamos poniendo casos, ejemplos, como estamos haciendo así en la pizarra. En el tema de inscripción de recepción de obras por silencio administrativo, el FUO lo sabemos que sí se tiene que presentar, los documentos técnicos, ¿no?, cuáles son el plano de ubicación, localización y el plano de lotización también, juntamente con su memoria. También va el cargo. Aquí es importante este dato, ¿no? El cargo de recepción de la declaración jurada de la propietaria, del propietario en el sentido que opera del silencio administrativo positivo presentado ante la municipalidad. Aparentemente sería sencillo presentar los cargos, pero nos ponemos también en el supuesto de saber si todo el expediente que nos presentan al registro es el idóneo, el que en realidad fue presentado a la municipalidad, ¿no? Porque hay casos en los cuales se debería sellar todos los documentos que se presentan, pero a veces no, solamente estampan su sello en la primera página al momento que uno va a dejar su solicitud de recepción. Entonces yo creo que de repente en ese caso podría solicitarse una declaración jurada al propietario en el sentido, ¿no?, de que todos los documentos que se presentan al registro son los mismos que se presentaron a la municipalidad respecto de la cual ha operado el silencio, ¿no? Porque tenemos ya la declaración, pero al final la parte sustancial que da mérito a la inscripción es la memoria, ¿verdad? Son los planos, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado en ver cómo mejoramos este control de calidad.
En el tema de recepción parcial de obras de habilitación urbana ejecutada por etapas, ¿no? Acá nos dice que se va a independizar el área correspondiente a la etapa recepcionada, quedando en la partida matriz el área de ejecución. Es importante porque así también se ordena la partida. A veces hay hasta ahora partidas antiguas que en un solo predio se hizo todas las modificaciones y todo está: la primera etapa, la segunda etapa, la parte que se modifica, la parte que no está habilitada, ¿no? Y eso genera a veces confusión al momento de evaluar, al momento incluso del mismo propietario que quiere realizar sus transacciones. Por ello se recomienda, me parece muy bien como se ha precisado aquí, que el área que se está recepcionando se retire de esa partida y quede en la matriz el área que está pendiente para ejecutar, de modo que toda la lotización nueva recaería sobre el área de recepción que se está realizando. Cuando en la resolución que aprueba la recepción parcial se establezcan aportes pendientes de efectuar en la etapa a recepcionar, se extenderá un asiento de anotación preventiva en el rubro D. Entonces, vamos a anotar, dice, cuando en la resolución que aprueba la recepción parcial se encuentren pendientes de recepcionar, se establezca aportes. Acá el tema va por los aportes, ¿no? Se establezca aportes pendientes de efectuar en la etapa recepcionar, se extraerá un asiento haciendo constar dicha circunstancia. Aquí tenemos una carga que de oficio se debe anotar en la partida registral. Entonces, si uno está haciendo recepciones parciales y sabes que en ese momento no vas a efectuar aportes, perfecto, lo inscribimos como una carga, ¿sí? Para que quede publicitado que falta recepcionar los aportes. Otro aspecto importante en el tema de calificación de habilitaciones también son la vinculación que tiene con el tema de rectificación de áreas, linderos y medidas, porque existen predios incluso que al momento que uno estudia la partida están definidas en varas, ¿no? Unidades de medida en varas, en fanegadas y otras medidas que no están actualizadas o en cierta forma transformadas a la unidad de medida actual, que es en metros cuadrados. Entonces, muchas veces realizar el trámite de habilitación implica como actos previos la rectificación de áreas o determinación de áreas también, ¿no? Porque a veces sabes los linderos, pero no se ha calculado adecuadamente el área. O a veces ocurre, por ejemplo, que tenemos linderos sinuosos, ¿no? Cerca de los cerros, o no están determinados, mientras el frente, el lado, el fondo, el derecho están definidos, o hasta el izquierdo, uno de los lados falta definir. Y sin eso no es posible implantar esta habilitación urbana dentro de esta área, porque en la habilitación urbana vamos a tener la resolución del total del área. Entonces necesitamos trabajar con partidas determinadas, ordenadas, sin que haya duda de cuál es un lindero de la izquierda, de la derecha, del fondo, ¿sí? Entonces es importante siempre al momento de trabajar las habilitaciones urbanas que las áreas, los linderos y las medidas perimétricas estén bien definidas, ¿sí? Porque si no, esa habilitación no va a tener una proyección positiva para su inscripción, sino va a salir, por más que la resolución esté bien elaborada, todos los requisitos acordes, todo excelentemente llevado,
va a haber siempre un impedimento que tiene que tener una inscripción finalmente, ¿no? ¿Cuál es la rectificación de áreas a través del procedimiento respectivo? Bien, entonces los espero en la próxima sesión de habilitaciones urbanas. Muy buenas noches.